Muchas gracias, don Álvaro. Vamos a ver si la bronquitis me deja leer unas cuartillas que tengo aquí. Unas cuartillas de lo que creo que debo llamar un exordio semántico al tema que los distinguidos juristas luego van a desarrollar. Claro, porque este tema de la demanda improponible, como decía don Álvaro, es muy interesante y de una enorme riqueza. Para empezar, todos ustedes saben que plantea una preocupación muy importante, y es si el rechazo ad limine por el fondo de una demanda implica o no una violación al artículo 41 de la Constitución Política, que establece el derecho del ciudadano, el derecho de acceso a la justicia. Bueno, de eso se ha dicho mucho, los colegas van a tocar el tema, además de otros aspectos de la demanda improponible. Yo haré el exordio semántico de este problema. Como iremos viendo, existe en las legislaciones que han admitido el concepto de demanda improponible una gran imprecisión en la terminología. Empecemos por decir que la palabra improponible no existe en el diccionario de la lengua española, actualizado al 2019. Desde el punto de vista semántico, la palabra improponible no significa nada en español. De modo que improponible debe ser calificado como un neologismo jurídico. Y si buscamos entonces el término improponible, por ejemplo, en Internet, que es el gran recurso de hoy en día, Google nos define improponible como el rechazo in limine o ab inicio de la demanda por falta de fundabilidad o por carecer de un interés tutelado por el ordenamiento. Esta definición nos plantea un problema adicional. El término fundabilidad tampoco significa nada en el idioma español. De modo que para definir un neologismo jurídico debemos recurrir a otro neologismo jurídico. Método que no parece muy acertado, a pesar de que el dicho popular es que la ley aguanta lo que le pongan. Me parece que los tribunales tienen por delante una importante tarea: delimitar con claridad qué es improponible o qué es fundabilidad, palabras que en castellano no significan nada. Natanael Sánchez Guzmán, en una excelente tesis para optar al grado de licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, hace un desarrollo de experiencias internacionales al respecto de la demanda improponible e inicia su desarrollo con la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del año 2000, que entró en vigencia un año después. La Ley de Enjuiciamiento Civil Española, debo decir que son pocos por el momento los países que se han matriculado en esta tesis de la improponibilidad de la demanda, lo cual no quiere decir que muchos países no tengan las disposiciones legales para que ad limine, ab inicio, el tribunal, bajo ciertas condiciones, pueda rechazar la demanda. Pero nosotros aquí vamos a hablar de los casos que tenemos a mano sobre improponibilidad. La Ley de Enjuiciamiento Civil
no menciona la demanda improponible. Por supuesto, diría yo, que los españoles no van a mencionar la demanda improponible. Ese término, dice Natanael, es de atribución latinoamericana. Entiendo que quiere decir que es de origen o que se ha originado en Latinoamérica. Y de nuevo, yo diría, por supuesto, no en España, pero sí en América Latina, donde somos más osados en el manejo del idioma. Sin embargo, en España se prevé el rechazo de plano de solicitudes manifiestamente improponibles, tal y como reza la nueva regulación procesal costarricense, dice Natanael. Claro, tengo mis dudas respecto a esta afirmación y en efecto en la exposición de motivos de esta ley se menciona, comillas, además los tribunales pueden rechazar las solicitudes manifiestamente infundadas mediante providencia sucintamente motivada. Es claro que en España no se usará el término improponible, que no es español o no es castellano, como nos guste, y en cambio se habla de solicitudes manifiestamente infundadas, dicho en buen romance. Me parece útil anotar los casos que el autor de la tesis emplea para ejemplificar sobre el rechazo de solicitudes manifiestamente infundadas. Uno cita, artículo 247.2, peticiones que entran en fraude procesal o abuso del derecho. 2, artículo 596.2, rechazo de plano de la tercería de dominio cuando ésta no se hace acompañar de la prueba documental exigida por la ley. Y 3, rechazo de plano cuando se pretenda la determinación o impugnación de la filiación y preexista declaratoria al efecto mediante sentencia firme anterior. En segundo término, se cita la legislación del Brasil. En Brasil se emplea la expresión denegación de la pretensión inicial, pero esa expresión es comprensiva de falta de requisitos de fondo y falta de requisitos de forma. Quizá hubiese sido mejor hablar en nuestro sistema de inadmisibilidad por la forma o por el fondo, pero preferimos hablar de inadmisibilidad por defectos de forma e improponibilidad por carencias de fondo. En Perú, señala el autor Parodi, lo que venimos manifestando cobra aún mayor dimensión al analizar el artículo 427 en sus dos primeros incisos relativos a la falta de legitimidad para obrar y a la falta de interés, casos en los cuales el juez puede declarar la demanda improcedente. Señalando luego el comentarista, Remón, en relación con el riesgo que esa potestad implica, comillas, este riesgo proviene en primer lugar de la diferencia entre la inadmisibilidad, que es el concepto que tenemos en Costa Rica para el defecto de forma, y la improcedencia aplicable en el Perú al defecto de fondo. La primera entonces se refiere a los requisitos de forma y la segunda incide en aspectos más profundos de fondo, si se quiere. Disculpen. No se embarca el derecho peruano en el carro de la improponibilidad latinoamericana. La demanda debe ser inadmisible o improcedente. El Código Procesal para Iberoamérica de 1988. Este modelo emplea el neologismo improponibilidad. El juzgador puede rechazar in límite la demanda cuando fuere manifiestamente improponible. La demanda puede ser declarada, y aquí viene de nuevo el problema, puede ser declarada improponible
por la forma o por el fondo. Lo anterior, digo yo, nos viene a complicar más el uso del concepto improponibilidad. Improponibilidad por la forma, improponibilidad por el fondo, improponibilidad por ambos. En el caso de Argentina también se regula el rechazo in limine de la demanda. Es el artículo 337 del Código Procesal Civil. Por el incumplimiento de requisitos de forma. Pero aquí he encontrado algo todavía más llamativo. Si bien la ley habla de improponibilidad por defectos de forma, la doctrina y la jurisprudencia argentinas han acuñado el término improponibilidad objetiva, un bonito término, fundándose en la afirmación que no está prohibido el rechazo ad limine por el fondo. Habría que oír a nuestros procesalistas si es posible la creación de una institución jurídica procesal de esta envergadura simplemente por una interpretación de una legislación que expresamente no la contempla. Cuando Natanael cita a Jorge Peirano, que afirma liminalmente debe subrayarse que la improponibilidad objetiva que padece una pretensión siempre base de alguna patología sufrida por el objeto de ésta y a resultas de lo cual concurre un defecto absoluto en la facultad de juzgar en el tribunal interviniente. Esa posición doctrinaria ha sido también, repito, sostenida por la jurisprudencia argentina. Y finalmente analicemos el caso de nuestros vecinos de El Salvador. En su legislación procesal de 1997 se señalaba en el artículo 197: si al recibir el tribunal la demanda estimare que es manifiestamente improponible, la rechazará expresando los motivos de su decisión. En El Salvador no se enumeraban las causas que podían dar lugar a la declaratoria de improponibilidad, lo cual les creó una gran confusión en la jurisprudencia. En la nueva legislación, El Salvador, en el artículo 277, sí enumeró en una disposición que me parece muy bien redactada para comprender el problema de la improponibilidad. Y para terminar este exordio semántico, como hemos visto, en este tema hay de todo. España habla de demandas manifiestamente infundadas. Brasil, bajo la expresión de negación de la pretensión inicial, agrupa el rechazo in limite por razones de forma y de fondo. Perú trata el tema empleando los términos inadmisibilidad cuando faltan requisitos de forma e improcedencia cuando faltan requisitos de fondo. El Código Modelo Iberoamericano abraza el término improponible, pero se lo aplica tanto a defectos de forma como a defectos de fondo. Argentina regula sin duda el rechazo in limite, pero para defectos de forma, y no emplea el término improponible. Pero tanto la doctrina como la jurisprudencia estiran el concepto para que cubra una improponibilidad objetiva que en realidad la ley no contempla. En consecuencia, aquí hay para todos los gustos. Les agradezco su atención a este, repito, exordio semántico. Muy bien, Fernando.